Hola, mi nombre es Iván Martínez Vega, soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería Química, y este video es para abordar el tema de volumen de sólidos de revolución para la materia de cálculo integral. Es que nada, tendremos que saber qué es un sólido de revolución, lo cual es un cuerpo que se genera cuando una parte de un plano que está limitado se ve rotado a través de uno de sus ejes, sea el eje X o el eje Y, como se muestra a continuación. Para el ejercicio resuelto es importante saber los métodos que vamos a utilizar en este caso, que va a ser el método de discos y el método de cascarón. El método de discos estipula que hay que generar, por ejemplo, en este caso tenemos un plano en la parte izquierda en donde se puede ver que el área seleccionada es la que está en color gris, y en la parte derecha, al darle vuelta a esa curva, se genera un cilindro. El método de discos consiste en hacer secciones de esa curva para que formen, entre comillas, círculos o discos, como se llama en este caso, el cual como tal no va a tener un ancho, pero al cortarse en diferentes áreas de este cilindro, cuando se hacen estos cortes y se vuelven a integrar, hacen como resultado el volumen del sólido de revolución. El método de cascarón tiene un funcionamiento algo similar, pero si se observa, el método de cascarón lo que trata de hacer es hacer cilindros más pequeños dentro del cilindro mayor, haciendo así que haya cilindros de diferentes tamaños, y al sumar todas estos volúmenes parciales de cada cilindro, al integrarlo tendríamos como resultado, de igual forma como en el anterior, el volumen del sólido de revolución. Empecemos con el ejercicio que se me fue asignado, que en este caso tenemos x1 y x2, que son dos funciones diferentes, en el cual su gráfica está representada de la siguiente manera, en donde volvemos a ver que d de x es igual a la longitud y está representado por los cortes de discos en diferentes partes del plano. Recordemos que el método de discos funciona haciendo cortes verticales al eje X, y para juntarlos nosotros tenemos que integrarlo a través de la fórmula del volumen del cilindro, que dice que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la longitud, y la longitud está dada por cada corte, en este caso es igual a dx, y como sabemos dx como tal no es un valor. Realizamos la sustitución de datos. Como vemos en la gráfica, tenemos una limitación en y, que es el eje que estamos utilizando para las limitaciones, que va de 0 a 5. 0 sería el punto A y 5 el punto B. Lo ponemos como limitaciones en la integral, pi de la fórmula del cilindro, y r que va representado por los cortes que se van generando en el plano, y igual la longitud, que viene siendo de x, como está acá arriba representado. Una vez teniendo ya la sustitución, procedemos a integrar. Tenemos una constante y un binomio al cuadrado. Se saca la constante, hacemos el binomio al cuadrado, después se integra por separado y se junta junto con las limitaciones. Ahora sustituimos la limitación de arriba con la variable y la limitación de abajo se resta con la variable y, pero como es 0, en realidad no importa esta parte. Y como resultado tenemos 625 sobre 6 por pi, o 373.24 unidades cuadradas. Ahora tenemos el mismo ejemplo, pero con el método de los cascarones, en donde vemos aquí este f de y representa un lado del cilindro o de los cilindros que se van a utilizar posteriormente. Este es el radio, que viene siendo igual a y. Recordando que el volumen del método de cascarones se obtiene primeramente sustituyendo en el volumen de un cilindro cerrado, en el cual tiene consideración
del área de la tapa, el cual también es representado el volumen, que es igual a 2 por pi por radio por la longitud. Proseguimos a sustituir de igual forma como la anterior vez con las limitaciones de 0 a 5 y sustituyendo con el volumen del cilindro cerrado, que sería 2pi por y por el área que ocupa la función f de x sobre el eje x, en este caso sería 0, menos la función de f de x completa, que sería menos y al cuadrado más 5y de y. Ahora, como la vez anterior, tenemos en consideración que g de x no se va a incluir porque es 0 y su integral es nula. Ahora que ya hicimos la sustitución, procedemos a iniciar la integración. Como 2pi es una constante, se sale. Ahora tenemos y por el binomio. Se hace la multiplicación del binomio. Después realizamos la integración. Y por último aplicamos los limitantes. Y de igual forma podemos observar que obtenemos el mismo resultado, que sería 625 sobre 6 por pi o 373.24 unidades cuadradas. Voy a hacer el ejemplo de una forma particular, pero yo creo que va a funcionar de tal forma que se pueda apreciar los ejes, la forma en que gira el plano y demás funciones. Yo voy a ocupar un taladro para representar, en este caso, el eje de las X, que vendría siendo esta broca, por la forma horizontal en la que se está sosteniendo. Y para representar el plano voy a utilizar cartón, que como ven lo marqué de tal forma que es a tamaño real. En este caso yo voy a utilizar el doble, o sea, haciéndole contraposición a la parte negativa del sólido de revolución, y de esta forma se colocaría para poder observar de manera más uniforme el volumen que se forma, como a continuación. Ya que el video no se puede apreciar la forma que se adquiere al girar sobre el eje X, me da la tarea de representarlo en GeoGebra de la siguiente manera. En este programa pude tabular datos para obtener la forma tridimensional de lo que estábamos haciendo con el taladro y se vea de forma más clara. En este caso utilizamos la función de f de x para poder sacar su volumen de sólido de revolución, en donde esta función f de x va pasando por diferentes grados o ángulos, como se ve a continuación, dejando así una forma peculiar. En lo particular me pareció bastante interesante, debido a que este tema lo puedes encontrar en cualquier parte de la vida diaria, parezca o no, puede venir hasta en las cosas más sencillas. Por ejemplo, pueden ir desde ventiladores industriales o que tengan ese mismo funcionamiento de girar un mismo plano en un eje, o un ventilador, o incluso hasta un reglete, que pues es un juguete para niños, pero de igual forma cumplen esa función, dando así el ejemplo de que el cálculo integral podría estar hasta en la cosa más pequeña. Eso fue todo por el video, muchas gracias por verlo, mi nombre es Iván Martínez Vega, hasta pronto.